En los videojuegos de horror es normal que lleguemos a tomar decisiones las cuales nos podrían afectar el rumbo de nuestra travesía, donde incluso en primera instancia no sabríamos con certeza cuál elegir y por ende se nos dificultaría tomar la mejor opción de todas, aunque eso implica incluso dejar morir a alguien cercano. Silent Hill 2 es famoso por adentrarse más en el mundo del terror psicológico, donde la propia ciudad se convierte en un reflejo de la psique del protagonista. Los jugadores controlan a James Sunderland, mientras este busca a su esposa Mary, quien lidia con el dolor y el remordimiento. Si bien sus acciones son inexcusables, muchos jugadores se identifican con James como un protagonista complejo. Aunque los jugadores no toman decisiones explícitas, pueden decidir cómo jugar para influir en el final. Cada momento del juego es una interesante exploración de las complicaciones de la vida, donde los jugadores en última instancia determinan si James merece seguir adelante o sucumbir a su culpa. Hay una muy buena razón por la que Left 4 Dead tiene ese nombre. En las dificultades más altas, decidir si salvar o abandonar a tus aliados es crucial. Al igual que en el modo zombies de Call of Duty, algunos jugadores simplemente necesitan quedarse, así que conviene mantenerlos con vida para aumentar las probabilidades. Sin embargo, a veces la presión de los enemigos es demasiado intensa y te arriesgarás a morir intentando rescatarlos. Tu nivel también influye mucho en la toma de riesgos, y el RNG también influye, ya que los supervivientes pueden volver a los baños después de morir. Eso sí, hay que tener suerte. Si bien la decisión final de Saw 1 fue difícil, la más difícil de Saw 2 es una que ni siquiera se ve venir. Al principio del juego te da la opción de sacrificarte para que otra víctima desconocida sobreviva, o salvarte mientras esa persona muere. Si eliges salvarte, probablemente pensarás que volverás a interpretar ese personaje más adelante, ¿verdad? Pero no es así. Durante el resto del juego juegas como Michael, y al final se revela que Michael es esa víctima desconocida. Se siente muy barato porque esa decisión está al principio del juego, y podrías asumir que volverás a interpretar ese personaje. Conocerás a muchos personajes interesantes mientras juegas a Bloodborne. La mayoría son enemigos peligrosos contra los que debes luchar. Sin embargo, también hay algunos pobres espíritus que necesitan un lugar seguro donde refugiarse. Josefka te permite enviar gente a su clínica por seguridad. Parece una gran idea, así que tienes la opción de enviar algunas personas allí. Sin embargo, si vas a la clínica y te cuelas por la parte de atrás, puedes descubrir que no es un refugio seguro después de todo. Todos los que envías allí han sido víctimas de experimentos y se han convertido en monstruos espantosos. Resulta que la clínica ha sido tomada por un impostor que no es tan bueno como Josefka. Resident Evil 7 fue el primer juego numerado de Resident Evil desde Nemesis en incluir múltiples finales. Al final de la última pelea contra el jefe Jack Baker, te enfrentas a la difícil decisión de curar a Mia o Zoe con un suero. Zoe parece una mejor opción para sobrevivir, ya que sabe más sobre la situación, mientras que Mia es la esposa de Ethan. El resultado de la decisión es muy hollywoodense, ya que elegir no curar a tu esposa conduce al desastre. Zoe termina siendo asesinada de todos modos, y más tarde te ves obligado a matar a tu esposa. Sin embargo, este camino resulta en la frase más divertida del juego al final. En los juegos de terror de supervivencia clásicos e incluso en algunos más modernos, decidir cuándo guardar puede ser un proceso mental complejo. A menudo tienes que decidir entre guardar ahora o más tarde, pero te arriesgas a perder el progreso si mueres. En estos juegos guardar también funciona como un sistema de puntos de control. En algunos juegos te dan muchas oportunidades de guardar, pero en otros no, como Tormented Souls. Te dan tan pocas que elegir cuándo guardar puede ser difícil. Si has superado un par de secciones difíciles, probablemente guardes la partida. Pero si el proceso fue pan comido, probablemente consideres esperar para guardar en otro momento. Esto puede ser perjudicial si aparece una sección difícil y mueres, obligándote a rehacer mucho progreso. Sons of the Forest es la secuela del popular juego de terror y supervivencia de Forest. Los jugadores asumen el papel del periodista Jack Hall, quien queda varado en una isla misteriosa tras el derribo de su helicóptero. El juego reta a los jugadores a sobrevivir mientras descubren los oscuros secretos de la isla. El juego ofrece múltiples finales según las decisiones de los jugadores. Puedes formar equipo con otro superviviente, Kelvin, y decidir si abandonar la isla o quedarse. Al final la decisión será completamente vuestra.
Darkwood es un juego de terror de supervivencia de vista cenital, en el que los jugadores deben intentar escapar de un bosque que lentamente invade la Tierra, mutando a todos y todo lo que hay en él. Por si escapar de los numerosos peligros que surgen por la noche no fuera suficiente, el mapa se genera proceduralmente, lo que dificulta considerablemente la navegación, especialmente en las repeticiones. A lo largo del juego, los jugadores elegirán a quién ayudar o no, con consecuencias casi impredecibles. Lo que al principio podría parecer compasivo podría tener consecuencias nefastas. Asimismo, algunas decisiones que parecen incorrectas podrían beneficiar al jugador. Desafortunadamente, no hay nadie que los aconseje. En el tercer acto de Until Dawn, varios personajes se ven obligados a participar en trampas al estilo Saw, incluso imitan la voz de Saw para las instrucciones. La más difícil involucra a Chris y Ashley. Chris recibe una pistola para dispararse a sí mismo a Ashley, antes de que las sierras los alcancen. El que sobreviva sobrevivirá. Pues sí, güey, no mames. Esta decisión da la ilusión de elegir, ya que la bala es de fogueo, pero aún así tiene consecuencias graves. Disparar a Ashley resultará en que ella, en esencia, ayuda a Chris a ser asesinado por un Wendigo. Ella simplemente no abre la puerta para dejar entrar a Chris y él muere. Eso termina siendo demasiado fuerte. Pathologic 2 es un RPG de mundo abierto. El jugador asume el papel de un médico que regresa a su pueblo natal tras ser contactado por su padre, solo para descubrir que está siendo asolado por una plaga y que la sociedad se está derrumbando. Los jugadores deben intentar sobrevivir mientras salvan a los habitantes del pueblo. Cuando la vida de todos está en manos del jugador, la toma de decisiones es mucho más arriesgada. Cada opción de diálogo y acto impacta el mundo. Los jugadores deben elegir a quién curar y tratar, lo que por definición implica decidir quién sufrirá y morirá. Esto puede ser especialmente difícil después de invertir tiempo en conocer a los personajes. En el último tercio de Silent Hill 1, te encontrarás con una decisión que, si no exploraste a fondo, puede ser difícil de tomar. En el parque de atracciones debes luchar contra Sybil, quien ha sido infectada y poseída por un parásito. Sybil es un personaje servicial con el que has interactuado durante todo el juego, por lo que resulta incómodo dispararle con la escopeta. Finalmente Sybil suelta su arma, y ahí es donde se produce la decisión. Si exploraste lo suficiente y recogiste el líquido rojo, puedes usarlo para deshacerte del parásito. Sin embargo, si no lo recogiste, no tendrás más remedio que matarla. Mientras que muchos juegos de terror de supervivencia se centran en el combate, junto con la gestión de recursos, Soma adopta un enfoque más sigiloso, prestando especial atención a la atmósfera. Los jugadores deben navegar por una instalación submarina plagada de robots hostiles, descubriendo verdades impactantes que sacuden su percepción de sí mismos y del mundo que los rodea. Las decisiones del juego no alteran necesariamente la historia, lo que alivia un poco la presión, pero aún así invitan a la reflexión. Los jugadores se enfrentan a preguntas sobre la conciencia y la identidad, que se vuelven aún más conmovedoras a medida que la inteligencia artificial adquiere mayor protagonismo en el mundo real. En The Quarry, en el capítulo 8, Laura y Ryan aparecen en la casa Hacken mientras recorren unos túneles. En algunos puntos de la casa, Bobby apuñalará a Ryan. La buena noticia es que Ryan no morirá todavía. El cuchillo puede sacarse antes o después. Si Ryan aún lo tiene, esto desbloqueará una opción más adelante para que Ryan le devuelva el favor y apuñale a Bobby. Esto dejará a Bobby vulnerable e incapaz de luchar contra su hermano Chris, lo que resultará en la muerte de Bobby. Si no lo apuñalan, Bobby quedará inconsciente para sobrevivir a la noche. Otra decisión clave es cuando Laura y Ryan se encuentran con un Nick transformado, encerrado en una jaula. Laura apuntará entonces a Nick con su arma y el jugador tendrá que decidir si Ryan le detiene o le permite disparar. Si Laura dispara a Nick, este morirá. Sin embargo, si le detienen, Ryan deberá resolver uno de los acertijos de la cantera que permitirá a Jacob escapar. Una combinación incorrecta podría resultar en la muerte de Jacob. La serie Fatal Frame no suele ser conocida por sus decisiones difíciles, pero una decisión en particular en Fatal Frame 2 es completamente nueva. Al final del juego, justo antes de dirigirte a la ruta de escape para abandonar la aldea embrujada, tu hermana gemela Mayu es capturada por los fantasmas. Puedes irte ahora mismo o ir a salvar a tu hermana. Si decides irte, recibirás un destino peor que un mal final. Se acaba la partida, no aparecen los créditos y debes cargar el último punto de guardado. Eso es un duro castigo por dejar a tu hermana atrás.
Dado que las películas de Saw giran en torno a decisiones, especialmente Saw 6, tiene sentido que los dos juegos de Saw con licencia las incluyan. En el primer juego juegas como David Tapp, el personaje de Danny Glover del primer Saw. La decisión final es propia de un juego de Saw. Tienes la opción de escapar eligiendo la puerta de la libertad o atrapar a Jigsaw eligiendo la puerta de la verdad. Y este es un juego de Saw, así que ninguno de los dos caminos tiene un buen final. Elegir la libertad te la da, pero Tapp finalmente se quita la vida al no poder atrapar a Jigsaw. Elegir la puerta de la verdad resulta en el mismo cambio de siempre, ya que la figura de la capa negra no es Jigsaw, sino otra persona que por desgracia muere en una trampa. Por ese motivo Jigsaw siempre va un paso por delante. La decisión final en Resident Evil Breakfile número 2 es bastante interesante. Para escapar de la ciudad tienes dos opciones, en helicóptero, que es la opción más rápida, o si eres demasiado lento y no lo consigues, en camión. Salvar a Linda afecta significativamente el final, pero el problema es que, a menos que consigas una partida perfecta, llegar al helicóptero con Linda es extremadamente difícil con el tiempo que tienes. Probablemente tengas que escapar en camión si decides rescatarla, pero eso también significa que tendrás que enfrentarte al jefe final Nix. Nix tiene fama de destruir a los recién llegados al juego, especialmente en PC, donde mucha gente todavía juega online. En esos casos quizás quieras considerar salir de la ciudad en helicóptero. Amnesia Reverse sigue a Tassie, una joven recluta embarazada que se estrella en Argelia. En busca de seguridad, se topa con ruinas subterráneas donde resurgen recuerdos inquietantes y monstruos emergen de las sombras. Finalmente los jugadores se encontrarán con la gobernante del otro mundo, la emperatriz Tiaja. Al final del juego los jugadores tienen una opción. Pueden entregar a Mari, la hija enferma de Tassie, a la emperatriz para salvarla, escapar juntos y afrontar el posible sufrimiento, o matar a la emperatriz, poniendo fin a la tortura masiva y matando a Tassie y a Mari en el proceso. Amnesia Revivir en general ofrece una visión convincente de la desesperación que suele acompañar a la maternidad. En The Dark Pictures Anthology, The Devil in Me, cuando Erin se reúne con Mark y Charlie en el capítulo 35, Faro. Unas grabaciones manipuladas de la voz de Charlie le habrían engañado para creer que Charlie es el asesino. Le suplicará a Mark que lo detenga. La solución es simple, no detengan a Charlie. Él no es el asesino, y detenerlo solo resultará en su muerte. Erin finalmente llegará a la conclusión de que el audio fue editado y perdonará a Charlie. Hay muchos juegos como protagonistas vampiros, desde plataformas hasta juegos de rol masivos en línea y shooters, aunque pocos son atmosféricos como Vampire. El juego, ambientado en el Londres de 1918, sigue al Dr. Reid, quien antaño médico de campaña flebotomista, ha despertado con una irónica sed de sangre. En una combinación de investigación y combate, los jugadores deben encontrar el origen de la epidemia de vampiros. Como médico chupasangre, los jugadores deben elegir regularmente entre ayudar a los ciudadanos o matarlos para fortalecerse. Esta mecánica de alimentación es interesante, ya que las decisiones pueden impedir que los jugadores completen ciertas misiones y afectar negativamente el estatus de los distritos. Esto permite a los jugadores profundizar en el rol y ceñirse su propia moral. En el final de la primera temporada de Telltale's The Walking Dead, se toma una de las decisiones más difíciles de la serie. Lee Everett, el personaje que has interpretado durante toda la temporada, ha sido mordido por un caminante, y tienes la opción de decirle a Clementine que le dispare, o que lo deje transformarse, debido al proceso de zombificación en los medios de zombies, y estas historias son propicias para dramas humanos como este. Esta decisión es diferente a otras porque no asumes el papel de Clementine, eres la figura paterna que debe decirle qué hacer, lo que cambia drásticamente los sentimientos del jugador. Esto hace que esta decisión sea más personal e impactante. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estas decisiones que tuviste que tomar en videojuegos de horror? ¿Cuáles de estas se te hicieron las más difíciles? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.